Esta es la historia de una madre, de 73 años, que lo dio todo. Su vida, sus sueños, su corazón, todo. Un amor incondicional. Un amor que fue desafiado por la ambición de un hijo. En un lugar lleno de recuerdos, un café antiguo, el hijo le dio una noticia desgarradora, una que le arrebató la paz que había encontrado después de la muerte de su esposo. Le dijo, con frialdad, la casa que construyeron ya no te pertenece. Ahora es de ellos. Pero la madre no se derrumbó. No. Ella solo sonrió, una sonrisa enigmática. Una sonrisa que ocultaba una verdad, un secreto. Una verdad que cambiará para siempre el destino de la casa. Y la de su hijo. ¿Crees que una simple sonrisa puede contener el dolor de una traición? No soy una de esas abuelas que se queja de todo, que vive en el pasado. No. He aprendido a sonreír. A sonreír incluso cuando el corazón se me hace un nudo. Y hoy, justo hoy, he tenido que sonreír de nuevo. Una sonrisa que no era de alegría. Era una sonrisa para que no se me cayeran las lágrimas. Mi hijo, Alejandro, vino a verme. Sin avisar. Eso ya era raro. Siempre me llama antes. Pero, hoy no. Simplemente apareció en mi puerta. Con esa expresión de alguien que tiene algo difícil que decir, pero que ya lo ha decidido. Lo invité a pasar. Le preparé un café, como siempre. Con mucha espuma, como le gusta. Nos sentamos en el sofá. Él no probó el café. Solo jugaba con la taza, la giraba una y otra vez. Se sentía la tensión en el aire. Yo lo sabía. Sabía que algo no andaba bien. Mamá, dijo por fin. Su voz sonó, como un extraño. Mamá, los padres de Lucía tienen problemas. La hipoteca, el trabajo. Ya no pueden más. Y nosotros, hemos tomado una decisión. Lo miré, esperando. Pensando que me pediría dinero, o ayuda. Yo ya estaba pensando en cómo podía ayudarlos. Me gusta ayudar. Es lo que siempre he hecho. Hemos decidido que ellos, se muden a la casa de campo. Mi corazón se detuvo. No, no dejó de latir. Simplemente, se detuvo por un segundo. La casa de campo. Mi casa. Mi refugio. ¿Ellos? Me tomó un minuto responder. El aire se hizo pesado. Mi voz salió con calma, con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero... Alejandro, cariño. Esa es mi casa. Es la casa que tu padre y yo construimos, juntos. Él me interrumpió con un gesto de la mano. Un gesto que vi en Lucía muchas veces. Uno que borraba mis sentimientos con la facilidad con la que se borra una pizarra. Mamá, seamos realistas. Ya casi no la usas. Está la mayor parte del tiempo vacía. Ellos la cuidarán bien. Así, todos nuestros problemas se resuelven. Dijo, nuestros problemas. Como si mis sentimientos, como si mi vida, fuera un problema que había que resolver. Lo miré. A ese hombre que tenía el rostro de mi hijo, pero hablaba como un completo desconocido. Alejandro, susurré. Esa es la casa donde aprendiste a andar en bicicleta. Donde celebramos cada cumpleaños. Cada Navidad. La casa donde tu padre te enseñó a pescar. Él se removió, incómodo. Ya lo sé, mamá. Pero eso ya quedó atrás. Ahora, debemos pensar en lo práctico. Los padres de Lucía no tienen a dónde ir. Y tú ya tienes tu casa en la ciudad.
La palabra necesitar quedó flotando en el aire. Como una bofetada. Como si el amor, los recuerdos, toda una vida de sacrificios, pudieran medirse en términos tan fríos. Como si el lugar donde sentía a Roberto más cerca fuese un simple objeto, algo sobrante. Para regalar. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no cayeron. No. Mantuve la calma. Mantuve la compostura. Recordé lo que mi madre siempre me decía: cuando el corazón se te quiera romper, sonríe. Porque una sonrisa puede mover montañas, más que 1000 gritos. Así que, extendí la mano. Con suavidad, acaricié la suya. Y le sonreí. Si es lo que has decidido, Alejandro, le dije, con la voz serena. Supongo que así será. Él me miró con una mezcla de alivio y decepción. Quizás en el fondo esperaba que yo me defendiera. Que mostrara carácter. Que no me rindiera tan fácilmente. Pero yo había aprendido, hacía mucho tiempo, que a veces, lo más poderoso que uno puede hacer es no hacer nada. A veces el silencio habla más fuerte que los gritos. Y a veces una aceptación tranquila consigue lo que las peleas jamás lograrían. 2 días después, me levanté. Tomé las llaves de mi coche. Y fui directamente a la oficina de mi abogado. Porque a pesar de la sonrisa, a pesar de la calma, esa no era, ni por asomo, la historia completa. Parte 2. Ahora que estoy aquí, en mi casa de la ciudad, sola, el recuerdo de Roberto está en cada rincón. Pero en la casa de campo, allí, es como si pudiera tocarlo. Roberto y yo nos conocimos en un festival de pueblo. Yo era una muchacha joven, llena de sueños. Él era un hombre callado, con manos fuertes y una sonrisa que podía iluminar hasta la tarde más gris. Tenía 28 años. Yo, 25. Los dos trabajábamos. Él en la fábrica, yo en una panadería. Soñábamos con tener un lugar propio. Un lugar donde pudiéramos respirar, donde pudiéramos ver crecer a nuestra familia. Fue Roberto quien encontró esa cabaña. A 50 kilómetros de la ciudad. Era pequeña, muy modesta. Tenía una fachada un poco descuidada, y la pintura se caía a pedazos. El baño era diminuto, la cocina apenas tenía espacio para el fregadero. Pero el terreno era hermoso. Un pequeño arroyo cruzaba la propiedad. Y en la parte trasera, un lago. Teresa, me dijo, con la voz suave que siempre usaba cuando hablaba de cosas importantes. Aquí, podemos construir nuestro futuro. Y así fue. Compramos la cabaña. Era un sacrificio. Tuvimos que ahorrar cada céntimo. Roberto trabajaba turnos extra en la fábrica. Por las tardes, cuando regresaba a casa, lo veía tan cansado. Pero sus ojos siempre brillaban cuando hablaba de la cabaña. El fin de semana, cariño, me decía, vamos a poner la primera piedra de la terraza. Y así pasábamos nuestros sábados. Con una cinta métrica, un lápiz, y una taza de café que yo le preparaba por las mañanas. Él dibujaba en papeles viejos, y yo le sostenía la cinta. Roberto, con sus manos. Esas manos que me hacían sentir segura. Con esas manos él hizo el porche. Recuerdo cada tabla. Cada clavo. Un día, mientras él trabajaba, yo lo veía. Tenía 3 años nuestro hijo, Alejandro. Y se acercó a su padre. Le pasó un martillo, uno de juguete, y Roberto se lo quitó, lo alzó en brazos y le dio un beso. Yo, mientras tanto, pintaba las paredes de la casa. Escogí los colores más cálidos. Un amarillo suave para la cocina,
un azul tranquilo para la habitación principal. Pintaba mientras Alejandro tomaba la siesta, con las ventanas abiertas, sintiendo el aire fresco. El olor a pintura, a madera nueva, a tierra mojada, esos olores, aún los siento en mi memoria. Cuando Alejandro empezó a crecer, la casa crecía con él. Roberto le enseñó a pescar en el lago de atrás. Recuerdo a mi hijo, tan pequeño, con esa caña más grande que él, y a Roberto, con sus brazos fuertes, ayudándolo. Celebrábamos cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro de nuestro hijo en esa casa. Yo misma, planté los manzanos que hoy se alzan como gigantes. Recuerdo a Roberto ayudándome, con las manos sucias de tierra, y riéndose mientras yo intentaba sostener una rama. Mira, Teresa, me decía, esto es para nuestros nietos. Cada rincón de esa casa. La puerta de la entrada, con esa pequeña abolladura que le hizo Alejandro cuando intentó subirse a la bicicleta por primera vez. El piso de la sala, que crujía de una manera especial, donde bailábamos sin música. La cocina, donde yo preparaba mis guisos favoritos, y la risa de Roberto llenaba todo el espacio. Cuando Roberto se fue, hace 8 años, esa casa se volvió aún más sagrada. Era el único lugar donde lo sentía cerca. Su ausencia en la casa de la ciudad era un vacío. Pero en la cabaña, allí, era como si su espíritu todavía estuviera conmigo. Me sentaba en el porche, en la mecedora que él hizo. Bebía mi café de la mañana. Y le hablaba. Le contaba sobre mi día. Sobre las noticias. Y sobre cómo echaba de menos su sonrisa. La casa, era mi refugio. Mi paz. Era el lugar donde yo era yo misma. Sin filtros, sin pretensiones. Con cada grieta, con cada mancha, la casa me recordaba el amor que habíamos compartido. El sudor, las risas, las lágrimas, los sacrificios. Y por eso, cuando mi hijo me dijo esas palabras tan frías, mi mente viajó. Regresé a ese pasado. A esa mecedora, a esos manzanos, a esa risa. Y por eso, sonreí. Porque no hay dinero en el mundo que pueda comprar lo que esa casa significa para mí. Y no hay promesa de un hijo que pueda borrar una vida entera de recuerdos. Después de que Roberto se fue, la casa de campo se convirtió en mi santuario. Venía todos los fines de semana. A veces, mis nietos, Santiago y Clara, venían con su padre, Alejandro, y su madre, Lucía. Eran momentos hermosos. Mi corazón se llenaba de alegría al ver a los niños jugar en el mismo jardín donde su padre jugaba de pequeño. Lucía me ayudaba a preparar la comida, y Alejandro arreglaba las goteras. Era como si la vida de Roberto continuara a través de ellos. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron más raras. Al principio, era normal. Tenemos un partido de fútbol, mamá, o Clara tiene una clase de baile. Yo lo entendía. La vida de una familia joven es ajetreada. Pero luego, los pretextos se hicieron más y más frecuentes. Cuando por fin venían, era diferente. Alejandro estaba siempre mirando su teléfono. Lucía, ella nunca parecía cómoda. Siempre había algo que le molestaba. Teresa, me decía un día mientras yo estaba en la cocina, esta estufa es muy antigua. ¿Por qué no la cambias? Podría explotar en cualquier momento. Luego, era el porche. Teresa, el porche está muy viejo. ¿No te da miedo que se rompa? Oh, la pintura se está cayendo, la casa parece un fantasma. Y siempre, su voz era como si estuviera hablando de algo ajeno. No de nuestro hogar. No de la casa que su marido había amado y que sus hijos ahora disfrutaban. Yo la miraba y sonreía. Y le decía, no, mi amor, tiene personalidad. Oh,
esas grietas son las arrugas de la vida, le dan carácter. Alejandro, él se quedaba en silencio. Él sabía que su padre había construido esa casa con sus propias manos. Él sabía que cada imperfección tenía una historia. Pero no decía nada. Y ese silencio era lo que más me dolía. Más que las palabras de Lucía. Nuestras llamadas semanales se hicieron más cortas. Yo le preguntaba por sus vidas, por mis nietos. Pero él, siempre estaba ocupado. Con el trabajo. Con compromisos. Con la familia de Lucía. En las pocas ocasiones que nos veíamos, Lucía casi no me dirigía la palabra. Se quedaba mirando su celular mientras yo intentaba hablar con mis nietos. Me quedaba con ellos, pero sentía que ya no estábamos tan cerca. Que estábamos separados por una pared invisible. Yo me convencía de que era una etapa. Todas las familias tienen altibajos. Me decía a mí misma que ellos me amaban. Y que no era culpa de ellos, que la vida es así. Que Lucía solo quería lo mejor para su familia. Justificaba su actitud porque los quería demasiado. Mi amor por mi hijo y mis nietos, me hacía ciega. Confundí su desinterés con una vida ajetreada. Confundí mi bondad con ingenuidad. Ahora, al mirar hacia atrás, veo que ya estaban tramando algo. Que estaban aprovechándose de mi naturaleza dócil. Lucía, siempre tan ambiciosa, ya tenía la idea en su cabeza. Y Alejandro, mi Alejandro, ya estaba cayendo en la trampa. Me dolía tanto pensar que el amor y la lealtad que le habíamos enseñado, se podían borrar con unas cuantas palabras. Me quedaba sentada en el sofá, pensando. Pensando en cómo Alejandro era tan diferente. El niño que corría a mis brazos cuando estaba asustado, ¿dónde se había ido? ¿Dónde estaba el niño que ayudaba a su padre a pintar la cerca? ¿Dónde estaba el joven que lloró en mi hombro cuando su padre se fue? Ese hombre, el que me miraba con frialdad y me hablaba como un desconocido, ¿quién era? Y me quedé sola con mis preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué se ha vuelto así? ¿Qué hice mal? He aprendido que a veces, cuando amamos a alguien, justificamos sus acciones. Nos decimos a nosotros mismos que no es tan malo. Que es solo un mal momento. Y nos convencemos de que es una fase. Pero a veces, no lo es. A veces, las personas cambian. Y tú, solo te quedas con el recuerdo de lo que fueron. ¿Tú, alguna vez has sentido que te has justificado, que has inventado excusas para las acciones de alguien a quien amas? Por favor, déjame tu historia en los comentarios. Me gustaría mucho saber que no soy la única, en este largo camino de la vida. Era un martes frío de noviembre. Alejandro me llamó y me pidió que nos viéramos para almorzar. Me dijo que quería ir a un lugar especial, la cafetería Don Ramiro, en el centro. El mismo lugar donde yo lo llevaba de niño a comer tortitas con chispas de chocolate. Pensé que quería hablar de los planes para Navidad, o quizás, pedirme un consejo. Estaba tan ilusionada por pasar tiempo con mi hijo. Cuando llegué, su expresión era seria. Casi distante. Apenas me miró a los ojos. Me trajo un café, como si nada. Pero su rostro me decía que había algo mal. Tan mal. Apenas probó la comida. Jugaba con la servilleta, la doblaba una y otra vez. Como si estuviera reuniendo valor para decir algo. Finalmente, dejó la servilleta sobre la mesa, me miró, y soltó la bomba. Mamá, los padres de Lucía tienen problemas económicos. Su contrato de alquiler termina el próximo mes y no pueden renovarlo. Yo asentí, con empatía. Ya estaba pensando en cómo podía ayudarlos.
¿Un préstamo? ¿Un lugar donde quedarse por un tiempo? Mi corazón siempre ha sido grande. Entonces, soltó la bomba. Una bomba que destrozó mi mundo en 1000 pedazos. Hemos decidido que se muden a la casa de campo. Es perfecta para ellos. Ahora que están jubilados, necesitan un lugar tranquilo para pasar sus años dorados. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada en las venas. Pero me mantuve en calma. Y mi voz sonó serena. Alejandro, cariño, esa es mi casa. ¿Esa es la casa que tu padre y yo? Él me interrumpió con un gesto de la mano. Uno de esos gestos que Lucía hacía. Un gesto que borró 45 años de recuerdos como si no significaran nada. Mamá, seamos realistas. Ya casi no la usas. La mayor parte del tiempo está vacía. Los padres de Lucía la cuidarán bien. Y así, se resuelven todos los problemas. Lo dijo con una naturalidad hiriente. Con un desdén que borró de un plumazo mis sentimientos. Me quedé mirando a ese hombre, que tenía el rostro de mi hijo, pero hablaba como un completo desconocido. Alejandro, le susurré. Mi voz se hizo un hilo. Esa casa es donde aprendiste a andar en bicicleta. Donde celebramos cada cumpleaños. Donde tu padre te enseñó a pescar. Él se removió incómodo en la silla. Lo sé, mamá. Pero eso ya quedó atrás. Ahora, debemos pensar en lo práctico. Los padres de Lucía no tienen a dónde ir. Y tú ya tienes tu propia casa en la ciudad. La palabra necesitar quedó flotando en el aire. Como una bofetada. ¿Necesitar? ¿Acaso el amor, los recuerdos, toda una vida de sacrificios, pueden medirse en términos tan fríos? ¿Acaso el lugar donde sentía a mi difunto esposo más cerca, era un simple bien sobrante? Para regalar, como una limosna. ¿Ya has hablado con los padres de Lucía?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto, respondió Alejandro. Por primera vez, vi un poco de culpa en sus ojos. Están muy agradecidos. La mamá de Lucía ya está planeando cómo acomodar los muebles, y dónde pondrá su máquina de coser. Ya lo habían decidido todo. Habían trazado planes sin siquiera consultarme. Sin detenerse a pensar que yo podría tener sentimientos. Sin recordar que cada mueble de esa casa, lo habíamos elegido Roberto y yo juntos. Que cada habitación guardaba memorias sagradas. Que ellos pisotearían con sus cambios y arreglos. Sentí un dolor tan agudo en el pecho que por un instante pensé que era un infarto. Pero no lloré. No grité. No golpeé la mesa. Como cada fibra de mi ser me pedía. En lugar de eso, extendí la mano. Y acaricié suavemente la de mi hijo. Sí, si eso es lo que has decidido, Alejandro, le dije. Supongo que así será. Su rostro mostró confusión. Luego, alivio. Y finalmente, algo que quizás era decepción. Creo que en el fondo esperaba que yo me defendiera. Que mostrara carácter. Que luchara. Pero yo había aprendido, hacía mucho, que a veces, lo más poderoso que uno puede hacer es no hacer nada. A veces, el silencio habla más fuerte que los gritos. Y a veces una aceptación serena, consigue lo que las discusiones jamás lograrían. 2 días después de aquel almuerzo, fui directamente a la oficina de mi abogado. Porque esa no era, ni por asomo, la historia completa. Parte 5. 2 días después de aquel almuerzo, mis pies me llevaron directamente a la oficina del licenciado Herrera.
Él había sido el abogado de la familia durante más de 20 años, uno de los amigos más cercanos de Roberto. Cuando entré, sus ojos se llenaron de preocupación. Me vio y supe que él entendía, sin necesidad de palabras, que algo terrible había pasado. Teresa. Teresa, ¿qué ocurre, querida? Las lágrimas que me había guardado durante días, finalmente cayeron por mi rostro. No pude contenerlas más. Me senté frente a su escritorio. Y le conté todo. Le conté sobre la llamada de Alejandro. Sobre sus planes para la casa de campo. Cómo había decidido todo sin mí. Con una frialdad que me rompió el corazón en 1000 pedazos. El rostro del licenciado Herrera se fue endureciendo con cada palabra que yo decía. Al terminar, se quedó en silencio por unos segundos. Un silencio profundo. Y entonces, dijo algo que lo cambió todo. Teresa, ¿recuerdas las disposiciones especiales que Roberto insistió en incluir en su testamento? Mi corazón se detuvo de nuevo. ¿Disposiciones especiales? No recordaba nada. Mi mente estaba en un torbellino de dolor. Verás, querida, continuó el abogado. Tu Roberto, no solo fue un esposo y un padre amoroso. También era un hombre sabio. Un hombre que entendía la naturaleza humana mejor que nadie. Me explicó cómo, 5 años antes de su muerte, Roberto le había pedido que actualizara el testamento. Teresa, quiero a Alejandro con todo mi corazón, me dijo que le había dicho Roberto en ese momento. Pero he visto lo que pasa en las familias cuando entran en juego las propiedades y el dinero. La gente cambia. Se olvidan de lo que realmente importa. Y por eso. Roberto se aseguró. Se aseguró de que la casa de campo no pudiera ser entregada ni vendida sin cumplir con procedimientos legales muy específicos. Él protegió la propiedad bajo lo que se llama un fideicomiso familiar. Y yo era la única fiduciaria. La única. El licenciado Herrera sacó una carpeta gruesa con el testamento de Roberto. Desplegó los documentos sobre su escritorio. Mira aquí, Teresa, me dijo, señalando un párrafo que yo había olvidado por completo. Roberto fue muy claro. La casa de campo debe permanecer en la línea sanguínea familiar. Si alguien intenta traspasar la propiedad o la posesión a personas que no sean de la familia sin el debido proceso legal, el fideicomiso automáticamente asume la administración del inmueble. El corazón me empezó a latir con fuerza. Mientras leía las palabras que mi esposo había dejado para protegernos. Sentí su presencia. Como si estuviera allí, a mi lado. Cuidándome. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Mi voz temblaba. De esperanza. El abogado sonrió. Por primera vez en días, sentí una chispa de luz. Significa, querida Teresa, que tu hijo no puede regalarle esa casa a sus suegros. Legalmente, es imposible. Sin tu consentimiento por escrito, y una orden judicial. Roberto pensó en todo. Me sentí mareada. Mi amado Roberto, su previsión, su sabiduría. No solo había protegido la casa para que no fuera regalada. El fideicomiso también incluía fondos para mantenimiento y reparaciones. Dinero que había estado en una cuenta especial todos estos años, acumulando intereses. Esperando a ser utilizado. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté. El abogado hizo unos cálculos rápidos en su computadora. Con los intereses de los últimos 8 años, hay aproximadamente $47.000 disponibles para el mantenimiento de la casa, los impuestos de la propiedad y medidas de seguridad. $47.000. Mi amado Roberto seguía cuidándonos. Incluso desde el más allá.
Todos esos años de turnos extra, de fines de semana trabajados, habían pagado más que materiales de construcción. Habían edificado una verdadera fortaleza de protección. Una que Alejandro jamás sospechó que existiera. ¿Y ahora qué pasa?, le pregunté al licenciado Herrera. Él se recostó en su silla y me miró con una expresión de calma absoluta. Ahora, Teresa, activaremos formalmente el fideicomiso y notificaremos a todas las partes involucradas. Eso significa enviar cartas oficiales a Alejandro y a Lucía, explicando la situación legal. También organizaremos medidas de seguridad en la propiedad para evitar una ocupación indebida. Pensé en la cara de Alejandro cuando recibiera esa carta. Una parte de mí se sintió apenada, sabiendo lo avergonzado que quedaría frente a la familia de Lucía. Pero otra parte, una parte más grande, se sintió aliviada. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba el control de mi vida. Mi Roberto seguía protegiéndome. Luchando por lo justo. Asegurándose de que nuestro legado familiar permaneciera intacto. El licenciado Herrera me aseguró que todo estaba en regla. Que el fideicomiso fue redactado de una manera impecable. Y que no había forma de que alguien lo impugnara con éxito. La casa era mía. Y seguiría siendo mía mientras yo lo decidiera. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquila. Sabiendo que el amor de Roberto aún me envolvía. Como una manta cálida. Él siempre decía que la mejor forma de ser recordado era dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. Y creo que alcanzó ese propósito. Su sabiduría, su previsión, su amor incondicional, nos salvaron de un error que pudo habernos separado para siempre. Después de esa reunión en la oficina del licenciado Herrera, sentí un cambio en mí. La Teresa que se sentó en la mecedora, la que solo sonreía, se había quedado atrás. Ahora, era una Teresa que entendía la fuerza de la ley. Y la sabiduría de un hombre que ya no estaba. El licenciado Herrera actuó con la velocidad de un rayo. Me dijo que era crucial tomar medidas de inmediato para evitar que los suegros de Alejandro intentaran entrar en la propiedad. Contrató a una empresa de seguridad de confianza, una que había trabajado para Roberto en la fábrica. Al día siguiente, un equipo de técnicos de seguridad se presentó en la casa de campo. Instalaron cerraduras nuevas, un sistema de alarma básico y algunas cámaras discretas. Mientras trabajaban, el líder del equipo, un hombre amable llamado Carlos, me llamó. Su voz sonaba un poco preocupada. Señora Teresa, me dijo, quería avisarle de que parece que alguien ya estuvo aquí. Encontramos algunas marcas en las paredes, como si hubieran medido las habitaciones. Y había notas en un papel, escritas a mano, sobre la ubicación de los muebles. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Los padres de Lucía. Ya habían estado en mi casa. Caminando por las habitaciones donde Roberto y yo reímos, donde criamos a nuestro hijo. Planeando su invasión. Seguramente ya discutían qué pertenencias nuestras tirarían para hacer espacio a las suyas. Pero Carlos y su equipo habían hecho más que cambiar las cerraduras. Colocaron letreros muy oficiales advirtiendo que la propiedad estaba bajo protección legal y que cualquier intruso sería denunciado de inmediato. Y me envió una foto. Un cartel grande, con el logotipo de la empresa de seguridad y el sello del fideicomiso familiar. Decía, propiedad bajo protección legal. La intrusión será castigada por la ley. Me sentí victoriosa. No de una manera cruel, sino de una manera justa. Roberto, incluso en la muerte, seguía cuidándonos. Su previsión nos estaba protegiendo de algo que pudo haber sido un desastre emocional y legal. Y entonces, sonó mi teléfono. Era Alejandro. Su voz, no era la voz calmada y distante que había escuchado en la cafetería.
Era una voz temblorosa, llena de rabia y vergüenza. Mamá. ¿Qué es esto? Los padres de Lucía están humillados. ¿Qué es esta carta legal? Ya entregaron el aviso en su piso. Vendieron algunos muebles. Y ahora les dices que no pueden mudarse a la casa. Esto es una locura. Yo lo dejé desahogarse. Lo dejé gritar. Pude escuchar a Lucía gritando de fondo, aunque no alcanzaba a distinguir las palabras. Me imaginé la escena. Un camión de mudanza, los suegros llenos de ilusión, y mi hijo, con un cartel de seguridad que decía que todo lo que había prometido era una mentira. Sentí pena por él. Mucha. Pero también, sentí una inmensa decepción. Cuando se calmó, mi voz salió con una serenidad que lo desarmó. Alejandro, cariño, dije. Intenté decírtelo en la comida. Que esa casa tenía un significado especial para mí. Que era más que solo una casa. Pero no quisiste escuchar. Ahora, descubres que tu padre protegió nuestro hogar de una manera que nunca entendiste. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que valió más que 1000 palabras. Entonces, la voz de mi hijo bajó a un susurro. Mamá, ¿estás destruyendo mi matrimonio? Lucía está furiosa conmigo. Sus padres creen que les mentí. Alejandro, respondí con suavidad. Yo no estoy destruyendo nada. Tú creaste esta situación al prometer algo que no te pertenecía. Tu padre dedicó 45 años a construir y proteger esa casa para nuestra familia. No para la familia de Lucía. Para nosotros. Para nuestra sangre. Para nuestro legado. Escuchaba a Lucía gritar de fondo. Y entonces, la voz de Alejandro bajó a un susurro. Mamá, por favor. ¿No podemos arreglarlo de alguna manera? Quizás mis suegros podrían rentarte la casa, o quedarse ahí un tiempo hasta encontrar otro sitio. Cerré los ojos. Y pensé en Roberto. En lo que él habría querido. Hijo, le dije. El testamento de tu padre es muy claro. La casa permanece en nuestra sangre. Y eso es definitivo. Colgué. El silencio de la casa de la ciudad se sintió abrumador. Me senté en mi sillón, y por un momento, me permití llorar. No por la casa. Sino por la vergüenza de mi hijo. Por el dolor que le causé. Aunque yo no tuve la culpa. No. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Lo sabía en cada fibra de mi ser. Y sabía que esta experiencia, tan dolorosa, era una lección. Una lección que mi hijo necesitaba aprender. A veces, la única forma de que alguien entienda sus errores, es enfrentarse a las consecuencias. Alejandro necesitaba sentir lo que es perder algo valioso. Necesitaba ver cómo sus decisiones afectaban a los demás. Necesitaba reencontrarse con los valores que Roberto y yo le inculcamos. Y sobre todo, tenía que comprender que el amor y el respeto no son cosas que se dan por sentadas. Ni siquiera viniendo de las personas que más te quieren. Parte 7. Después de la llamada, me quedé sentada en el sofá durante horas, con el teléfono en la mano. La casa de la ciudad se sentía enorme y vacía. Pensé en la furia de Alejandro, en la vergüenza que debía sentir. Pero no sentía satisfacción. No. Sentía un profundo dolor. Un dolor de madre. A veces, la victoria más grande no es ganar una batalla. Es ver a tu hijo caer, para que pueda levantarse más fuerte. Y mi hijo, mi Alejandro, tenía que tocar fondo. 3 días después, la campana de mi puerta sonó. Eran las 10 de la mañana.
Me sorprendió, porque nadie me visita sin avisar. Miré por la mirilla. Era él. Alejandro. Pero no era el hombre seguro de sí mismo que me había prometido mi casa a los suegros. Era mi niño. Con la cabeza gacha, con los hombros caídos. Parecía cansado, derrotado. Abrí la puerta. No dijo nada. Solo me miró a los ojos. Y en su mirada, vi todo. La vergüenza. La culpa. El arrepentimiento. Las lágrimas. Me hice a un lado para que pasara. Él entró en silencio. Y se sentó en el sofá, el mismo sofá donde unos días antes me había dicho la verdad. O la mentira. Le preparé un café. Con mucha espuma, como siempre. Lo puse frente a él. Él lo cogió. Lo sostuvo entre sus manos, pero no lo bebió. Mamá, dijo, y su voz se quebró. Y en ese instante, supe que ya no había nada más que ganar. La batalla había terminado. Lo abracé. Lo abracé como no lo había hecho en años. Y él se rompió en llanto. Perdóname, mamá, me dijo entre sollozos. Soy un idiota. Un estúpido. Yo no dije nada. Solo lo dejé llorar. Era un llanto de niño. Un llanto de alguien que ha cometido un error, que se ha dado cuenta, y que ahora se da cuenta de lo que perdió. Cuando se calmó, me contó todo. Sobre la presión de Lucía. Cómo ella lo hacía sentir que la casa era una carga para mí. Que no era práctico mantener dos casas. Cómo lo convenció de que los padres de ella necesitaban la casa más que yo. Ella me decía que era lo mejor para todos. Que era una inversión para el futuro de nuestra familia, dijo Alejandro. Y yo la escuché. Me dejé llevar. Me olvidé de ti, mamá. De ti y de papá. Me olvidé de todo lo que esa casa significa. Hijo, le dije con la voz suave que usaba cuando era pequeño. No te olvidaste de nosotros. Solo te perdiste. Te perdiste en un mundo que a veces nos hace creer que el dinero y el poder son más importantes que el amor. Me contó lo que había pasado. Como el camión de mudanza de los suegros había llegado a la casa. Como los padres de Lucía habían traído sus cosas, sus muebles, sus sueños. Y como el cartel de seguridad y el abogado de la familia habían destruido todo. Lucía estaba furiosa. Los padres de ella se sentían humillados. Y Alejandro se sintió como si le hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies. Mamá, no sé qué hacer. Lucía no me habla. Sus padres me tratan como si fuera un traidor. Y en ese instante, vi a mi hijo. No al hombre que me había intentado quitar mi casa. No vi a mi niño. El niño que se caía en la calle y venía a mis brazos. El niño que venía a mí cuando tenía un problema. Mi corazón se ablandó. Alejandro, le dije, tomándole las manos. No estás solo. No te has quedado solo. Y en ese instante, vi un brillo en sus ojos. Un brillo de esperanza. Le conté sobre el fideicomiso. Como Roberto, su padre, lo había hecho para proteger la casa. Como él, un hombre tan sabio, había previsto que algo así podría pasar. Le conté sobre el dinero, sobre la seguridad. Y sobre el amor incondicional que su padre tenía por nuestra familia. Alejandro se quedó en silencio. Y en ese silencio, se dio cuenta de lo que había pasado. Su padre, a pesar de todo, lo había protegido. Le había enseñado la lección más grande de su vida. A través de la ley.
a través de su amor. Mamá me dijo, papá, él lo sabía, ¿verdad? Él sabía que yo no era lo suficientemente fuerte. No, cariño, le respondí. No es que no fueras fuerte. Es que tu padre te amaba. Y sabía que un padre debe proteger a sus hijos. Incluso de sus propios errores. Se levantó. Me abrazó de nuevo. Y esta vez, sentí que era un abrazo de verdad. Un abrazo de un hijo a su madre. Un abrazo de alguien que ha encontrado el camino de vuelta a casa. Nos quedamos así por un rato. Los dos. Sin decir nada. Solo sintiendo el amor. El amor que siempre ha estado ahí. Pero que a veces, se olvida. Se pierde. Y ahora, la parte más difícil de la historia ya ha pasado. Lo que viene ahora, es el principio. El principio de un nuevo capítulo. Uno lleno de amor, de perdón y de esperanza. Si ustedes todavía están escuchando, quiero pedirles un favor. Por favor, escriban el número 1 en los comentarios. Así sabré que todavía hay amigos que me acompañan en este largo viaje. Su presencia es la motivación más grande para que yo pueda seguir contándoles la última parte de mi historia, cuando todo, por fin, se vuelve un poco mejor. Parte 8. Después de esa conversación llena de lágrimas con Alejandro, sentí que la casa volvía a tener un poco de luz. Mi hijo se había ido, pero dejó atrás una promesa. La promesa de que intentaría arreglar las cosas. 2 días después, Alejandro me llamó. Su voz ya no sonaba rota, sino decidida. Mamá, dijo, creo que es hora de que hablemos todos. De que hablemos con Lucía y con sus padres. Quizás podamos encontrar una solución. Mi corazón se llenó de esperanza. Era un paso pequeño, sí. Pero era un paso. Así que organizamos una cena. En mi casa. La casa de la ciudad. Preparé mi famoso guiso de carne, el que a Roberto tanto le gustaba. El que siempre hacía en las ocasiones especiales. Lo hacía con carne de ternera, patatas, y un chorrito de vino tinto. Era un plato que, para mí, significaba bienvenida. Hogar. Cuando sonó el timbre, mi corazón se encogió. Abrí la puerta. Allí estaban. Lucía, con el rostro serio, casi sin emoción. A su lado, sus padres, Javier y Carolina. Él parecía incómodo. Ella, con la mirada baja, avergonzada. Mi hijo, Alejandro, se encontraba detrás de ellos, con una expresión de súplica. Buenas noches, les dije, con la voz más cálida que pude encontrar. Por favor, pasen. El ambiente era tenso. Las sonrisas eran forzadas. Yo los invité a sentarse a la mesa. Serví la comida en silencio. El único ruido en la habitación era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Después de un largo rato, después de que ya no pude soportar más el silencio, tomé la palabra. Javier, Carolina, Lucía, empecé. Mi voz era suave, pero firme. Sé que han pasado por un momento difícil. Y no quiero que piensen que esto es un juego. Que esto es una guerra. No. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Mi esposo, Roberto, dejó la casa de campo para nuestra familia. Para su hijo, para mí, para nuestros nietos. Él la amaba. Y la amó tanto que hizo todo lo posible para protegerla, incluso después de su muerte. Él no lo hizo, por desconfianza. Lo hizo por amor. Para asegurarse de que nadie, tuviera que pasar por lo que estamos pasando ahora. Vi a Lucía parpadear, casi como si estuviera a punto de llorar.
Javier se aclaró la garganta. Carolina me miró a los ojos, por primera vez, con una pizca de curiosidad. Y yo, continué. Yo estoy aquí para ayudarlos. Los padres de Lucía, Javier y Carolina, necesitan un lugar al que puedan llamar hogar. Y yo no quiero que piensen que mi hijo les mintió. Javier y Carolina se veían avergonzados. Se miraron el uno al otro. Y luego, Javier habló por primera vez. Su voz era ronca. Teresa, nosotros, lo sentimos. Realmente lo sentimos. Nos dejamos llevar. Pensamos que sería una solución tan fácil. No hay nada que perdonar, querido, le dije, y le sonreí. Yo sé que las familias a veces hacen cosas estúpidas. El amor nos vuelve ciegos. Nos hace tomar decisiones que en nuestro sano juicio jamás tomaríamos. Me miró de nuevo. Pero esta vez, su mirada era diferente. Había una calidez. Un respeto. Y un sentimiento de gratitud. Sé que la casa de campo no está disponible, les dije. Pero sí tengo algunos ahorros. No tantos como a ustedes les gustaría, pero sí suficientes para ayudarlos a encontrar un lugar propio. Un lugar donde puedan sentirse cómodos. Donde puedan colgar la máquina de coser, Carolina. Donde puedan colgar sus cuadros. Carolina se limpió los ojos. Sus ojos se veían un poco rojos. Teresa, dijo, con la voz suave, no podemos aceptar eso. Es demasiado. No es demasiado, le respondí. Es lo que Roberto habría querido. Y es lo que yo quiero. Quiero que todos tengamos un hogar. Un lugar de paz. Un lugar de amor. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi nuera, vi a la mujer que mi hijo amaba. Con todos sus defectos, con todos sus miedos, con todas sus debilidades. Gracias, Teresa, me dijo, y su voz temblaba. Gracias. De verdad. No sé qué decir. No tienes que decir nada, le dije. Lo que tienes que hacer es ser feliz. Nos quedamos en silencio por un momento. Un silencio que ya no era tenso. Era un silencio de alivio. Un silencio de perdón. Y un silencio de esperanza. Después de la cena, nos sentamos en el salón. Hablamos de casas. De barrios. De cómo encontrar el lugar perfecto. Carolina, con un mapa en la mano, empezó a marcar los lugares donde querían vivir. Javier le hacía preguntas. Y Alejandro se sentó a mi lado. Me puso la mano sobre la mía. Y la sostuvo con fuerza. Y supe, en ese momento, que la casa de campo no se había perdido. Que el amor de mi hijo no se había ido. Y que, a pesar de todo, mi familia, nuestra familia, había encontrado un camino. Un camino hacia la paz. Un camino hacia el hogar. Después de esa cena, la vida empezó a fluir de nuevo. Con la ayuda de un agente de bienes raíces y de los fondos que yo había prometido, Javier y Carolina encontraron un pequeño y acogedor apartamento no muy lejos de mi casa. Estaba cerca de un parque, con un balcón donde podían tomar el sol de la mañana. Se veían tan felices, tan aliviados. Y Lucía. Lucía, por primera vez, me miró a los ojos con gratitud. La tensión se desvaneció. Y en su lugar, floreció algo nuevo. Una amistad. Alejandro, por su parte, se dedicó a enmendar su error. Con la ayuda del licenciado Herrera, activamos los fondos del fideicomiso. $47.000. Una fortuna que Roberto había dejado para la casa.
para que mi hogar, nuestro hogar, nunca se cayera. Decidimos que era hora de darle a la casa de campo un nuevo aire. Y así, los fines de semana, la casa se llenó de vida. Alejandro, por primera vez en años, tomó de nuevo el martillo. Él y yo pintamos las paredes del porche, un azul suave. Él, tan concentrado, pintaba con una precisión que me recordaba a su padre. Yo me sentaba a su lado, con una taza de café, y lo miraba. ¿Recuerdas, mamá?, me decía, cuando papá me enseñó a lijar? Me decía que el secreto de una buena pintura era la paciencia. Y yo solo sonreía. Y mi corazón se llenaba de un gozo tan grande, que sentía que iba a estallar. Javier y Carolina venían con nosotros. Javier, un hombre callado, ayudó a arreglar la tubería que goteaba. Y Carolina, con su máquina de coser, reparaba los cojines de la sala. Los nietos, Santiago y Clara, corrían por el jardín. Un día, mientras trabajábamos, Lucía se sentó a mi lado. Estábamos en el porche, descansando. Y me miró. Y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Teresa, me dijo, con la voz suave. Lo siento. Siento mucho lo que hice. Me dejé llevar por la ambición. Pensé que esa casa era solo un objeto. Y no lo era. Era tu corazón. Era el corazón de tu familia. La miré. Y por primera vez, no vi a la mujer que había intentado quitarme mi hogar. Vi a la mujer que se había casado con mi hijo. Vi a la mujer que le había dado mis nietos. Vi a una mujer que se había equivocado, que se había perdido, pero que estaba luchando por volver a encontrar el camino. Lucía, le dije, tomando su mano. No hay nada que perdonar. Te equivocaste. Y yo me equivoqué contigo. No te conocí. Y te juzgué. Pero ahora, te conozco. Y me doy cuenta de que eres una buena mujer. Que tu corazón es bueno. Nos abrazamos. Y fue un abrazo largo. Un abrazo de madre e hija. El jardín de la casa de campo, que antes estaba lleno de hierba seca, ahora era un oasis. Alejandro y Javier construyeron una cerca. Y yo planté mis flores favoritas. Rosas. Rosas rojas, de las que a Roberto tanto le gustaban. Los nietos me ayudaban a regarlas. Se ensuciaban las manos, reían, jugaban. En las tardes, nos sentábamos en el porche. Los padres de Lucía, Alejandro y yo. Y hablábamos. No de la casa. No de dinero. Hablábamos de la vida. De nuestros miedos. De nuestros sueños. Un día, Alejandro me dijo que quería ayudarme a arreglar el puente que Roberto había construido sobre el arroyo. Y me di cuenta. Me di cuenta de que mi hijo no quería mi casa. No. Él quería una parte de su padre. Una parte que había perdido. Y él la estaba buscando en esa casa. Y yo se la daba. Con todo mi amor. La casa de campo ya no era solo la casa de mi pasado. Ahora, también era el hogar de mi presente. Y un hogar para mi futuro. Con mi hijo. Con mis nietos. Con mi nuera. Y con los padres de ella. Y supe, en ese momento, que la sabiduría de Roberto había logrado lo que él siempre había querido. Había unido a una familia. No solo de sangre. No una familia de amor. Y así, mi querido amigo, llegamos al final de mi historia. Una historia que empezó con una sonrisa. Una sonrisa para ocultar el dolor. Y que termina con otra sonrisa.
Una sonrisa de paz. De gratitud. El otro día, Alejandro, Lucía y yo estábamos sentados en el porche de la casa de campo. Los nietos jugaban en el jardín. Javier y Carolina preparaban la cena en la cocina. Me miré a mí misma, sentada en la mecedora que Roberto construyó. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que mi hogar ya no era solo un lugar físico. Era un sentimiento. El amor es un sentimiento. La familia es un sentimiento. Y a veces, para mantener ese sentimiento vivo, tenemos que luchar por él. Y he aprendido que la lucha no siempre se hace con gritos y con lágrimas. A veces se hace con silencio. A veces se hace con una sonrisa. Y a veces se hace con la sabiduría de un hombre que ya no está. Mi esposo, mi amado Roberto, me enseñó la lección más grande. Él no desconfiaba de nuestro hijo. Él solo era un hombre que entendía que en el mundo de hoy, los lazos familiares pueden ser frágiles. Que las tentaciones son muchas. Que la ambición de unos puede destruir la paz de otros. Él sabía que el amor no es suficiente. Que el amor debe ser fuerte. Que el amor debe ser sabio. Y que el amor debe ser protegido. Roberto nos enseñó a los padres que debemos ser previsores. Que el amor no es un regalo que se da sin pensar. Que el amor debe tener fronteras. Debe tener límites. Que debemos ser lo suficientemente valientes para proteger lo que es importante. Para proteger a nuestros hijos, incluso de sus propios errores. Y a mi hijo, mi querido Alejandro, él tuvo que aprender la lección de la manera más difícil. A través del dolor. A través de la vergüenza. A través del fracaso. Él pensó que la casa era un simple objeto. Algo para regalar. Algo para deshacerse de él. Pero no lo era. Era la historia de su familia. Alejandro aprendió que la felicidad no está en lo material. No está en el dinero. No está en lo que la gente piensa de ti. Está en los recuerdos. En las risas. En las lágrimas. En los sacrificios que hicieron tus padres para darte una vida mejor. Él se dio cuenta de que la casa no era solo un montón de ladrillos y de madera. Era el corazón de su familia. Y ahora, él la cuida. Él la protege. Y la valora. Y en cuanto a mí, a Lucía y a sus padres, nosotros también hemos aprendido algo. Hemos aprendido que la naturaleza humana es compleja. Que la gente comete errores. Que la ambición puede apoderarse de nosotros. Que la envidia puede corromper. Pero también hemos aprendido que la gente puede cambiar. He visto a Lucía pasar de ser una extraña distante a una amiga cercana. La he visto llorar. La he visto reír. La he visto amar. Y me he dado cuenta de que, en el fondo, somos todos iguales. Con los mismos miedos. Con las mismas esperanzas. Y con el mismo deseo de ser amados. La casa de campo. Que fue un símbolo de dolor. Un símbolo de traición. Ahora es un símbolo de amor. Un símbolo de perdón. Un símbolo de esperanza. Y ahora, cuando me siento en mi mecedora, ya no hablo solo con Roberto. Hablo con mis nietos. Hablo con mi hijo. Hablo con Lucía y sus padres. Les hablo de lo que hemos aprendido. De que la vida es un viaje. Un viaje con muchas vueltas, con muchas subidas y bajadas. Pero un viaje que vale la pena. Siempre. Si lo haces con amor. Con perdón. Y con la sabiduría que solo el tiempo nos puede dar.
Mi querido amigo, mi historia ha llegado a su fin. Y espero que te haya servido de algo. Para que entiendas que la vida es una lección. Que no importa cuántos años tengas. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y que la mejor lección, siempre es el amor. El amor incondicional. El amor que se protege. Y que se cultiva. Y si te ha gustado mi historia, te pido un favor más. Cierra tus ojos. Y piensa en una persona que amas. Solo una. Y dile. Dile que la amas. Porque el amor es lo único que nos queda al final. Y así, mi querido amigo, la historia de Teresa llega a su fin. ¿Qué piensas tú de la decisión de Teresa? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Te prometo que leo cada uno de ellos. Si esta historia te hizo reflexionar o sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compártela con alguien que creas que también se conmoverá, y suscríbete al canal para no perderte los próximos secretos. Nos vemos en la siguiente historia, y quizás la próxima vez, la voz que escuches, sea la tuya.